Hola a todos y bienvenidos. En este episodio vamos a platicar acerca de las relaciones laborales, un tema de interés común tanto para patrones como trabajadores. Quédate en conexión. Bueno, y el día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es el licenciado Williams Rodríguez, abogado, experto en materia laboral. Williams, muchas gracias por la aceptación de esta invitación. Hola Jorge, no al contrario, muchas gracias por invitarme, contento de estar aquí en Conexión y pues vamos a tocar este tema que como tú lo dijiste es interesante para ambas partes, tanto para trabajadores como para patrones. Claro, aquí la idea no es satanizar al patrón y satanizar al trabajador, que por lo regular pues siempre hay ese conflicto entre ambas partes y por eso se dan los problemas. ¿Qué te parece? Vamos a empezar con algo básico que luego no todos conocen, lo que son las prestaciones, las prestaciones principales. Cuando dicen en un post donde están solicitando, dicen, damos prestaciones de ley. ¿Cuáles son esas prestaciones de ley? Bueno, las prestaciones y a la ley que nos estamos refiriendo es a la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son esas prestaciones? Pues son las vacaciones, principalmente vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Evidentemente hay otra prestación importante que es el sueldo. Es una prestación que la cual el trabajador pues tiene que percibir, pero de las que comúnmente se habla precisamente en esas áreas de vacante, en esos posts, en esas solicitudes de trabajo, son esas tres: vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Claro, que muchas veces los trabajadores a veces no saben ni a qué tienen derecho y qué es lo que se ve. De aguinaldo, la prestación actualmente, digo, porque vamos a hablar más adelante de algunos cambios en situación laboral, en materia laboral, pero actualmente, aguinaldo, ¿cuánto es lo que le corresponde al trabajador? Son 15 días de aguinaldo, los cuales se tienen que pagar a más tardar el día 20 de diciembre de cada año. Si un trabajador inició laborando a partir del primer día de enero, del día 2 de enero de ese año, pues al final del día sí podrá tener los 15 días de aguinaldo. Si es un trabajador que ingresó ya empezado el año, será la parte proporcional del tiempo laborado, pero sobre 15 días. Ok, aquí hablando del aguinaldo, hay, como comentas, es proporcional. Por 365 días trabajados te corresponden 15 días de aguinaldo. ¿Correcto? Ok, entraste a la mitad del año, lo proporcional. ¿Qué tanto hay en tema de las faltas? ¿Qué dicen las faltas? ¿Me computan para recibir aguinaldo o no? Si en el año yo falté 5 días, pues ya será sobre 360 días. ¿Esto es correcto o no? Digo, porque hay patrones que no lo conocen o no lo aplican, pero primeramente si eso es verdad o falso. No, ahora sí que contablemente, porque aquí estaríamos hablando de una cuestión más contable, sí es un efecto positivo para el patrón, es decir, sí se tendrían que descontar de los 365 días los días en los cuales faltó el trabajador sin tener un justificante de dichas ausencias. Sí, digo, me ha tocado aquí en la empresa comentar o debatir ese punto con algunos, bueno, que efectivamente no son abogados, por eso trajimos al experto, porque pues, inclusive contadores o simplemente gente que trabaja en recursos humanos que dicen, no, no es cierto, eso no es verdad, que en realidad ni siquiera lo aplican o no se lo comentan al patrón, como dices, es favorable para el patrón el tomar esas faltas. Lo que son faltas por incapacidades, no. No, porque bueno, a ver, en temas de faltas por incapacidades, al final del día, la relación, hablando de términos laborales, la relación laboral está suspendida. El artículo, si no mal recuerdo, 42 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son las suspensiones de trabajo. Y en esas suspensiones de trabajo está la fracción correlativa a las incapacidades, que, ojo, y cosa importante, solamente son incapacidades emitidas por el Seguro Social. Correcto. Entonces, No por las del doctor Simi. no por las del doctor Simi, salvo que en el reglamento interior de trabajo que tenga la empresa sí permita
tener otros justificantes que no sean del Seguro Social. Ok, eso sería a lo que el patrón decida, que puede decir, inclusive puede tener un médico y decir, Puede ser lo un que me médico traiga este particular. médico, con eso te lo justifico. Puede ser un médico particular, no necesariamente Seguro Social, pero sí tiene que estar ya registrado o ya debe estar en una norma que el patrón haya estipulado, que esté de acuerdo y que el trabajador tenga conocimiento. Pero por regla general es Seguro Social. Puro seguro social. Ok, de vacaciones, ¿cuántos días de vacaciones les corresponde por un año laboral? Bueno, a raíz de la reforma que hubo en el año 2023, se modificaron las vacaciones. Anteriormente, digamos que eran un poquito menos. Un muchito menos. Al día de hoy, bueno, por el primer año de labores, un trabajador tiene derecho a 12 días de vacaciones, de días de descanso. El segundo año tiene 14 días, el tercer año tiene 16 días, el cuarto año tiene 18 días, el quinto tiene 20 días y a partir del sexto al décimo son 22 días. Es decir, cada año sube 2 días de vacaciones hasta llegar al quinto, de días de goce de vacaciones. Cosa importante, la ley establece y en un principio se establecieron que tenían que ser en el primer año 12 días constantes y continuos de vacaciones. Sin embargo, la misma ley, el mismo artículo estipula que salvo acuerdo que tenga el trabajador y el patrón. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, trabajador, puedo pedirle al patrón, que no me dé los 12 días de momento, que solamente requiero, por ejemplo, 6 días. Y los otros 6 días serán en otra fecha. Ok, sí está estipulado por ley que puede ser, que es un convenio entre el trabajador y Un acuerdo. Un acuerdo. Un acuerdo. Un acuerdo para no tomarlos porque creo que al principio el texto de la ley decía que 12 días continuos. 12 días continuos al que el trabajador decida. Claro, esa es otra parte. Aquí la cuestión es de que en un principio establece, no en ese mismo artículo, sino más adelante establece el tema de la exigibilidad de las vacaciones, por llamarlo así. En un principio, yo, trabajador, le puedo solicitar al patrón, oye, dame mis vacaciones dentro de los primeros 6 meses en que se pueda manejar. Si pasan esos 6 meses, pues bueno, ya quedaría, perdón, me equivoqué, es al revés. Los primeros 6 meses son a espera y disponibilidad del patrón. Pasando los 6 meses, yo tengo un año para poderlo solicitar. Oh, bien. ¿Vale? Ajá. Es decir, ejemplo, si yo cumplo el 1 de abril, mi año de servicios, del 1 de abril al 1 de octubre, bueno, a finales de octubre, tengo 6 meses para que el patrón me dé a mí mis derechos de vacaciones. Si en esos 6 meses el patrón no me da mis vacaciones, yo a partir del 1 de noviembre puedo requerirle al patrón que me dé mis vacaciones. Y a partir del 1 de noviembre tengo un año para poderlo exigir. Si en ese año no lo exijo, Se pierde el derecho de esas vacaciones. se pierde el derecho. Sí. Y en el caso, que, por ejemplo, por la sinergia del trabajo, ¿no? Que el trabajador no es que no las haya querido pedir, simplemente el trabajo no se permitió y el patrón dijo, oye, pues sigue trabajando y dijo, bueno, pues no hay de otra y cayó trabajo y llega a pasar ese año. O sea, si todavía pudiera... Legalmente no. Legalmente no. Ahí nada más sería un convenio, bueno, un acuerdo. Es un acuerdo o en dado caso, la ley estipula que tu patrón puedes pagarle al trabajador las vacaciones, pero siempre y cuando se termine la relación laboral. Ajá. Es el único hipótesis que te marca la Ley Federal del Trabajo Que se las para que se las puedas pagar. Bueno, sí, porque también me ha pasado, ¿no? Anteriormente, antes de ser contador, trabajaba yo en una empresa y me decían, oye, te pago tus vacaciones y quédate a chambear. Y digo, pues uno más joven, pues sí decía, no, va, pues págamelas. ¿Y cuánto me toca? Lo que te tocara, estaba buena la oferta. En aquella época eran 6 días, por ejemplo. Eran 6 días. Y aún así, pues yo decía, sí, échamelas. Claro. Y entonces podía pasar 2, 3 años sin descansar, sin disfrutar las vacaciones. Entonces,
digo, en ese momento pues, uno desconoce la ley, ¿no? Pero que realmente no, o sea, por ley no me pudieran haber hecho ese pago. Por ley no pudieron haberte hecho ese pago si tú seguías trabajando en la empresa. Ajá. Pero te vuelvo a repetir, al final del día, y en la práctica sucede mucho, no solamente en tu época, no solamente en aquellos años. Realmente, al día de hoy, sí hay empresas, sí hay patrones que prefieren mejor pagarle al trabajador los días de vacaciones que darle el goce. Como te decía, actualmente puedes hacer un convenio. Tú puedes, tu trabajador, solicitarle de 12 días, oye, ¿sabes qué? Dame 6 y punto. Oye, dame 4, dame 8, ya dependiendo la necesidad del trabajador de esos días que requiera. Pero sí puede, llegar a un acuerdo con el patrón, pagarle esos días, pero documentalmente, y vamos a llamarlo así, tip para el patrón, sí debes de tener los documentos con el cual se avale que le dices el goce de esas vacaciones. Ok. El documento para poder demostrar que sí se... Que sí le dices el goce, correcto. Bueno, y algo que no todos tienen, que no todos Lo hacen, correcto. en esa parte documental, Sí, claro. que muchos, que inclusive no tanto los informales, pero inclusive hasta los negocios formales, en los que los tienen dados de alta, como que no se preocupan por tener esa documentación. Bueno, es que los informales ya desde el nacimiento pues no tienen ninguna documentación. Sí. Ya ahí ya tenemos ahora sí que una situación que sí llega a ser grave para el patrón, no tanto para el trabajador, pero sí llega a ser grave para el patrón el no tener cierta documentación. Mínimo, ahora sí lo que yo les he dicho a muchos de ellos, la básica, el salario. Oye, ¿sabes qué? Exacto. Oye, ¿sabes qué? Mínimo que te firme un recibo simple en el cual se acredite que le pagabas el salario mínimo. Porque cuando pasamos a un conflicto ya ante una autoridad, ante una institución judicial, pues resulta ser que el trabajador puede inflarse el salario y tu patrón no tienes forma de decir, es mentira. ¿De qué manera, no? Y hablando de la prima vacacional, actualmente, ¿de cuánto la tenemos? Del 25%. Del 25% de la prima vacacional. Así es. ¿Cuándo se paga? Pues al final del día, ¿cuándo se paga? Pues se supondría que se debe de pagar al momento en el que el trabajador goza de sus vacaciones. En ese momento. Y es el 25%, estamos hablando que hablando de salario mínimo, ¿no? Salario mínimo, es el salario diario por los días de vacaciones, que son 12. Si hablamos de salario mínimo, son 3,345. Por el 25% te corresponden 836 pesos de prima vacacional que el gobierno te la da para que te vayas a Cancún. Correcto. Con los paquetes que sacaron para esas semanas, Semana Santa y demás. Correcto. Ok, hay algunas preguntas que son como que igual de interés. Te interrumpo tantito, sí. Perdón. Nada más regresando por el tema de la prima vacacional. Comúnmente se debe de pagar al momento en que el trabajador goza de las vacaciones. Sin embargo, por practicidad y precisamente derivado... Control fiscal. No, y derivado del tema que estábamos hablando hace rato, de que a veces el trabajador no sale de vacaciones, como no sale de vacaciones, no le pagas la prima vacacional. Entonces ya tienes dos montos que no le pagas al trabajador. Claro. Entonces, la práctica o la mayoría de las empresas que hacen, en la semana o en la quincena en la que el trabajador cumple año de servicios para el patrón, en esa semana o quincena, dependiendo de la forma de pagar, se le paga la prima vacacional. Entonces ya te quitas el estar revisando si pagaste el año pasado o cuándo va a gozar de sus vacaciones y estar pendiente de ese pago de prima vacacional. Lo que hacen es, por aquí cumpleaños el 13 de abril, pues se lo pago el 15 de abril. Ajá. Y ya saldé esa prestación y ya cumplí yo, patrón. Y si una autoridad me solicita, oye, demuéstrame que se la pagas, le exhibes el recibo de nómina. Sí. Sí, porque pues realmente eso también contable fiscal pues trae un impacto porque es un problema y al rato estar correteando, como dices, en qué momento le pagué la prima.
y el trabajador dice que ya no se la han pagado, ¿no? Él siempre, Así es. no, que no se la pagaron. Ahorita que estábamos comentando acerca de lo que son las vacaciones y el tener el soporte documental, vamos a platicar un poco acerca de los conflictos laborales. Okay. Ese es un tema, pues que realmente yo creo que muchos hemos estado en un problema legal. Decían que por ahí algún abogado en algún momento me dijo, el peor problema en el que puedes estar legalmente es un problema laboral. Porque pues es donde el patrón está totalmente descubierto si es que no tiene nada, que es muy recurrente que pasa eso, ¿no? Rápidamente, por ejemplo, comento una anécdota que teníamos un cliente que pues tenía una fondita y de repente pues tenía un trabajador y ese trabajador pues le daba por tomar y por llegar un poco tomado y en esa ocasión llega tomado, pues obviamente no lo dejan trabajar, le urgía una cocinera, se jala una vecina y la cocinera entra a trabajar y dice, pues quédate 3 días, él le prometió 3 días, al otro día el otro llega ya en mejor estado y ahí dice, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué tienes a la trabajadora? No, pues aguántame tantito, dale los 3 días y te vuelvo a contratar. Se enojan y se va a conciliación. Y ya es cuando hablan. Oye, pues me llegó el secretario de conciliación. Y el otro pues diciendo que lo corrió. Obviamente, pues es una cocina económica, no tienen trabajadores dados de alta, no tienen contratos, no tienen absolutamente nada. Y pues él puede llegar a decir que ganaba 500 pesos diarios. Y se lo creen, ¿no? Pero dice, yo me conformo con 20,000. Entonces, pues dicen, bueno, 20,000 pesos. Y el patrón, pues en este caso el dueño, que realmente su casa la había techado, poniendo estructuras, sacó mesitas y pues apenas estaba empezando. Y que llegue un trabajador y que le diga, oye, es que me debes 20,000 pesos, nada más porque en realidad el problema fue el trabajador. Y no tienen pues ningún documento y tienen ahí que estar soltando pues más dinero porque desafortunadamente no hay esa parte. Lo que comentabas, algo importante con los... Sí, digo, al final, como comentas, en los trabajos informales, muchos de ellos, la mayoría es cuando están empezando. Cuando realmente, pues ahora sí que de sus ahorros empiezan a poner su negocio y empiezan a funcionar. Digo, ahora sí que en la plática y ahorita en la vivencia que nos platicas, pues digo, al final del día es eso. Es una cocina económica que tú, como dices, apenas si puse unas mesas y demás. Y sí, digo, en conciliación y en materia laboral sí es un tema delicado para los patrones, formales o informales. Sí. Porque al final del día puede ser una empresa muy bien constituida, con bases, con documentos, pero si el patrón realizó un despido injustificado y no tiene ningún documento con el cual, va a sonar contradictorio, justifique ese despido, pues al final del día, si llega el trabajador a obtener una sentencia a favor, pues no le va a pagar 50,000 pesos. Le va a pagar lo que duró el tiempo del juicio y a veces, dependiendo el salario, dependiendo el giro comercial de la empresa, dependiendo muchos factores, puede ser una condena de 50, de 100,000, de $500,000 o hasta de millones de pesos, porque dependerá mucho del salario, del tiempo en que laboró el trabajador, del tiempo que duró el juicio. Entonces es una condena que puede ser un monto inimaginable, y aun cuando sea una empresa prestigiosa, supongamos, tiene que pagarle a un trabajador 800,000 pesos, pues es un monto que no los tiene en un cheque, ahorita te lo doy y vámonos. Sí. O sea, es una cantidad que de todas formas a las empresas grandes también les pega. Y como tú lo dices, es desafortunadamente, pues es por no prestarle la importancia a la materia laboral. Que aquí, digo, no satanizamos al trabajador ni al patrón, porque así como hay trabajadores, pues gandallas, también hay patrones gandallas. Claro. Que realmente de todo hay, ¿no? Aquí lo único que sería tener bien soportado documentalmente, todo conforme a ley, para que no haya ese tipo de conflictos, ¿no? ¿Te ha tocado algún
o cuál consideras, digo, tendrás muchísimos casos, el más absurdo que un trabajador haya llegado a... Pues en el anterior proceso laboral, ahora sí que, digo, recordemos que a partir del 2021 aquí en Veracruz ya estamos en el nuevo procedimiento laboral en el cual tenemos, bueno, los trabajadores tienen que pasar forzosamente por el procedimiento conciliatorio, que es ante el Centro de Conciliación, por abreviaturas se conoce como SECOL. Vale, el SECOL actualmente funge como ese medio conciliatorio en el cual tienes que pasar forzosamente conmigo para poderte ir a un juicio laboral. ¿Por qué? Porque yo te tengo que dar un documento que se llama constancia de no conciliación y con ese documento es tu llave para que tú puedas presentar tu demanda. Si tú acudes a presentar tu demanda sin ese documento, te lo van a requerir y si no lo tienes, te van a regresar el procedimiento a que pases por esa conciliación y si llegas a un acuerdo, se le informa al tribunal. En el anterior procedimiento no había este centro de conciliación, eran los simples conciliadores que estaban trabajando ahí en la junta de conciliación. Y me pasó uno muy parecido ahora sí que a la anécdota que contaste, era un puesto de jugos de naranja. Era un señor que tenía un puesto de jugos, un trabajador pues era el exprimidor de naranjas. En este caso sí hubo un poco de culpa por parte del patrón, hubo culpa también por parte del trabajador, pero como tú lo comentas, pues el trabajador fue, dijo que lo despidieron, se consiguió abogados particulares y no recuerdo bien el monto, pero me estaban pidiendo alrededor para terminar el arreglo como en unos 30,000 pesos. Y era lo que yo le decía, oye, estamos hablando de un puesto de jugos, o sea, ni siquiera es un local, es un puesto de jugos. De la noche a la mañana se puede ir el señor de esa esquina, de esa dirección y a ver dónde lo encuentras. Pero el chiste no era ese, el chiste es, oye, ¿sabes qué? Vamos realmente a llegar a un arreglo. Al final sí pudimos llegar a un arreglo, digamos que de una cantidad un poquito más considerable, más realista. Pero la realidad es esa, que si hay trabajadores que te piden las millonadas. Hubo otro caso en el cual un trabajador era un chofer de tractocamiones de carga federal. La realidad es un trabajador que estuvo empleado como 8 años. Dentro de esos 8 años tuvo algunos incidentes en el carro. Uno de ellos fue que se subió al carro con una persona y tomado. Tuvo un accidente, tuvo un choque. Lo metieron a la cárcel por la responsabilidad que tuvo por el choque y el patrón fue y lo sacó. A los 2-3 años, pues lo despiden y el señor pues quiso pedir su liquidación al 100%. Bueno, un poquito más del 100%. Platicamos con él. La presidenta en aquel entonces de la Junta de Conciliación platicó con él. El acuerdo, la realidad es que estaba bien. Estábamos pagando casi el 85% de la liquidación. 100%. Del 100%. Y el señor lo que realmente pedía era el 300%. Al final del asunto, el señor fallece. Y tuvimos el arreglo con la que se declaró beneficiada y le pagamos el 85% de su liquidación. O sea, bueno, si están en un proceso de conciliación y se llega a morir, hay beneficiario. O sea, no es como que se murió, cuida quien le pago. No, sí hay un beneficiario, pero ya lo que aquí ya no hay son salarios caídos. O prestaciones únicamente por... Ya nada más son prestaciones. Interesante. Y al final del día, como no hay, bueno, en ese momento no había un laudo, no había una sentencia, entonces podíamos negociar como si el día de ayer hubiese sido el despido. Hace rato que comentabas del SECOL, que ha cambiado mucho eso, ¿no? Uh-huh. Antes de que cambiara, pues yo siempre he jugado a ser el abogado. Ok. Con todo respeto, ¿no? Pero... está bien, está bien. Pues obviamente el hecho de conocer las prestaciones, de generar cálculos y pues sí se me ha dado un poquito la parte de la negociación.
Aparte, bueno, pues estuve trabajando con el licenciado Williams en una empresa y yo, que ya se me aprendí ahí la parte de la negociación, que recuerdo bien el apodo que tenías. Y ya cuando lo veían llegar a las empresas, pues ya decían, ahí viene el ángel de la muerte. Así es. Entonces aprendí del ángel de la muerte y en las negociaciones y ya sabía el procedimiento y todo, ¿no? Entonces como que de todo se va uno aprendiendo. Y en una ocasión, pues aquí yo siempre les digo, no, pues yo voy a la junta, voy a la conciliación, ahí en la junta laboral yo soy licenciado, ¿no? Entonces, licenciado. Y entonces antes de que tuviera todo este procedimiento, porque me perdí, ya pero lo estoy aquí como que retomando, sí, pues igual estaba de parte del patrón, el trabajador había tenido la culpa porque no había ido a trabajar, había andado en el trabajo, quería él una liquidación que obviamente no le correspondía, y pues yo estuve ahí con él, ¿no? De que, oye, mira, pues el patrón no tiene dinero, porque igual era un negocio muy pequeño. Oye, no tiene dinero el patrón, ¿de dónde quieres que te pague más? Igual estaba pidiendo como 15,000 pesos. Dame 10 y muere. Le digo, es que no tiene. Y entonces, pues ya hablando con él y me lo jalé allá afuera de conciliación cuando estaba en el centro aquí en Veracruz. Y le dije, mira, ¿de dónde vas a ganar? Le digo, de verdad, yo estoy aquí para apoyar al patrón. Entonces le dije, hasta más, te voy a dar de lo que me va a pagar él. Mentira, ¿no? Y entonces, ya cuando él dijo, bueno, pues sí, obviamente, pues ya sabes, le dices, bueno, si no, pues te vas a juicio y no vas a poder llevarlo, ¿no? Obviamente el patrón realmente no le beneficiaba porque no tenía ningún documento que lo amparara, o sea, sí las tenía de perder. Al final terminé haciendo buena amistad con él durante el proceso. Sí le dije al patrón, ¿sabes qué? No le vas a pagar 2,000 pesos, sí le tienes que dar más. Lo cerramos como en 6,000 pesos. Y ya todavía cuando sale el trabajador me dice, Nick, tome, me da 200 pesos. Bueno, pues gracias, ¿no? O sea, recibo de ambas partes, ¿no? Pero sí, realmente creo que es un conflicto en el cual si el patrón esté dado de alta al trabajador o no, está muy vulnerable ante esa situación, ¿no? Y aquí, ¿cuál sería el tiempo que tiene un trabajador para cobrar su finiquito? Bueno, hablando de un tema de finiquito, un trabajador tiene 1 año para poderlo reclamar. A partir de que él renuncia, firma su renuncia, y deja obviamente de irse a presentar, a laborar, él tiene 1 año para poder reclamar ese finiquito. Si hablamos de liquidación por un despido injustificado, ahí sí tiene un tiempo de 60 días para poder interponer la demanda. Ok, pasan los 60 días, ya no tengo, ya no tiene... Ya no podría demandar un despido injustificado. O en su caso, lo podría demandar, pero evidentemente el patrón podrá excepcionarse y podrá manifestar de que el trabajador, pues, casi hasta poder decir, sí es cierto, lo despedí, pero ya pasaron los 60 días y por lo tanto ya no tiene ese derecho. Pero ese argumento lo tendría que hacer en el juicio. Ajá. Que sí. Eso ya le va a costar a las dos. A las dos partes, porque digo, al final si el trabajador consigue un abogado particular, le va a cobrar. Y obviamente el patrón tendrá que contratar a un abogado para que el abogado haga las manifestaciones que por ley corresponden. Claro. Digo, hay muchas... mucho tema con respecto a los conflictos laborales. Algo que, por ejemplo, las actas administrativas. Ajá. Con las actas administrativas. Una acta administrativa, y bueno, correcto, estoy en lo correcto, un trabajador cometió un error, no cumplió, no sacó la contabilidad como tenía que ser, se le levanta una acta administrativa. Esta acta administrativa tiene validez. Algunos decían, porque he estado en empresas en las que dijeran, cuando llegues con el trabajador, oye, que te levantaron una acta administrativa, aquí están de apesto las actas administrativas. El patrón te la levanta por cualquier razón. Y entonces ya ni siquiera tiene ese impacto, esa importancia el acta administrativa. Yo creo que principalmente es lo mismo un acta administrativa que un acta de hechos. No tanto así. Digo, un acta de hechos, como el nombre lo dice, al final del día el acta de hechos es solamente para indagar algo. No necesariamente tiene que conllevar un tema legal. Puede ser solamente el levantamiento de un hecho que haya sucedido durante una jornada laboral dentro de las instalaciones de la empresa,
que pueda funcionar. Yo puedo ser testigo de un hecho y a mí me levantan el acta de hechos, precisamente porque yo fui testigo, percibí lo que sucedió, se pelearon, se dijeron de groserías, hubo un acoso o algo por el estilo, y yo pude ser el que lo vio. Entonces a mí me pueden levantar un acta de hechos. Un acta administrativa, sin duda alguna, es un acta en la cual sí conlleva un tema de imputación. El acta administrativa sí va encaminado hacia aquel trabajador que incumplió o que recayó en alguna situación y que por lo tanto sí pueda ser sancionado. Okay. El acta administrativa, si tú me preguntas, en la Ley Federal del Trabajo, digámoslo así, no viene estipulada. No viene un artículo en la cual diga acta administrativa. Ok. ¿Va? Pero sí es un documento que sí tiene una validez legal siempre y cuando se cumpla con los requisitos que indirectamente se tienen que hacer. ¿Cuáles son? Establecer el lugar donde se está levantando, el día que se está levantando, la hora que está iniciando, describir qué personas se encuentran ahí, darle el uso de la voz a quien señala el hecho y quien recibe, a quien se le está imputando el hecho. Estar firmada, en fin, el cierre, los testigos, eso es la validez del acta y sí puede ser exhibida en un juicio y sí podrá tener la validez que corresponde. No necesariamente la levanto y por acá la estoy metiendo a conciliación. No. O sea, la puedo tener yo, hacerla de manera interna con todas las especificaciones que dice que tiene que tener y eso me va a servir para... ¿Para un futuro? Sí. Para un futuro, sí. Un acta administrativa, digámoslo así, tiene una vigencia, por llamarlo de esa manera, de 30 días. Cuando yo, patrón, tengo conocimiento de un acto que haya realizado el trabajador, yo tengo 30 días para poder hacer algo. En esos 30 días, ¿qué es lo que comúnmente se hace? Se levanta el acta administrativa, se recaban videos, en caso de que la empresa pueda contar con ellos o que el hecho haya podido ser grabado, se recaba la información, se recaba videos y se levanta el acta administrativa. Y una vez levantada el acta administrativa, yo ya tengo que sancionar si es que lo amerita. Y la sanción puede ser, digámoslo así, de 4 formas. Una amonestación, no es un hecho grave, pero te llamo la atención. Puede ser sancionado el trabajador hasta por una suspensión de 8 días sin goce de sueldo. O la última, no eran 4, eran 3, que sería propiamente la rescisión laboral. Ok. Pero esto que te estoy platicando tiene que ser dentro de los 30 días. Ajá. Y esas 3 están amparadas ante la Ley Federal del Trabajo. La amonestación no, la suspensión sí y la rescisión sí. Ok. ¿Dónde está amparado el tema de sanciones? En un reglamento interior de trabajo. En el reglamento hay que tener la empresa. Correcto. En el reglamento interior de trabajo, ahí puedes estipular qué sanciones pueden caber de acuerdo a la gravedad, por llamarlo así, de lo que haga el trabajador. Ok. Y bueno, por último, algunas reformas que han estado sonando mucho y últimamente ha estado resonando las famosas 40 horas laborales. Digo, tenemos lo de las 40 horas laborales, el aguinaldo, que lo quieren pasar de 15 a 30 días, la prima vacacional del 25 al 50%, los permisos de paternidad que sean de 30 días, pero creo que de lo que más ha estado sonando ha sido la jornada laboral, la jornada de 40 horas a la semana. ¿Qué tanto impacto crees que tenga en las empresas? Va a haber mucho impacto porque al final del día tienes que, ahora sí que dependiendo del giro comercial que tenga la empresa, va a tener la necesidad de replantear a su plantilla. Tendría que contratar a alguien para cubrir ciertos horarios. Depende. Yo creo que aquí dependerá. Precisamente el giro comercial de la empresa. Si es una empresa, por ejemplo, vamos a llamarlo así, un centro comercial, ahí sí es muy probable que tenga que contratar personal. Porque inclusive en los horarios nocturnos se queda personal de mantenimiento limpiando la plaza o el centro comercial. Entonces, si aquí me dicen que solamente van a tener 40 horas, si estamos hablando, ojo, 40 horas como el genérico, vamos a ver a cuántas horas me va a reducir el horario nocturno. Claro, porque la jornada es menor.
Correcto. Si hoy día son 48 y me la vas a reducir a 40, el horario nocturno son 40, ¿a cuánto me la vas a reducir? A 35. Entonces ahí es replantear tanto tu plantilla y en muchos otros lados sí va a tener la necesidad de tener que contratar. Porque vas a tener que hacer turnos de labores para poder cubrir con tus horarios. Digo, al final es un impacto económico muy grande que van a tener las empresas, porque el contratar, y si es una empresa que vamos a hablar de que están dentro de la formalidad, pues tendría que otro trabajador más, seguro social. Sí, aquí el impacto fiscal y contable es tema numérico y seguro social, como tú bien lo dices, y Infonavit. Sí. Entonces sí es un impacto que va a tener en la parte económica, como también en la práctica, en lo operativo. En lo operativo vas a tener que cambiar, modificar jornada de trabajo, vas a tener que modificar reglamento de trabajo, vas a tener que analizar esa posibilidad de hacer con tu misma plantilla, hacer turnos de labores que se respeten las jornadas y que pueda darse con el servicio que tú brindas. Claro. Ok, bueno, ¿y alguna recomendación para los trabajadores? Recomendación para los trabajadores. Pues en esencia el deber ser es cumple con tu trabajo. Realmente digo, si tú cumples con tu trabajo, entre comillas, no vas a tener ningún problema con tu patrón. Si el patrón incumple con sus obligaciones, ¿cuáles son? El pago de tus salarios, el que te dé una herramienta de trabajo o el que no te capacite bien, pues ya tendrías que acudir una de dos ante la autoridad para poderlo requerir, o en su caso, se va a escuchar feo, tener que irte a otro trabajo. Y por parte de los patrones, pues al final del día sí tienes que cumplir con tus obligaciones en cuestión documental. Esa sería la recomendación para los patrones. Para el patrón, claro. Sí es necesario que un patrón tenga lo mínimo para poder acreditar, que es la jornada, el salario, y mínimo, en dado caso, los contratos de trabajo, para aquellos que son formales. Sí. No es de que estemos apoyando a los informales, pero los informales al final del día por algo están ahí, por algo no quieren esa formalidad y ellos saben perfectamente el riesgo que corren. Aquí pudiera ser los que no quieren, los que quieren estar en la informalidad, ¿no? Pero también existen los que van iniciando, ¿no? Claro. Apenas van arrancando y no tienen todo el recurso para poder decir, tengo para contratar a un abogado, tengo para contratar a un contador. Pero aquí un tip, por ejemplo, dependiendo el giro y la actividad que vaya a tener esa empresa o ese negocio que vas a empezar, la ley habla de las empresas familiares, en las cuales las empresas familiares no te obliga a inscribirlos al Seguro Social o a pagarles un salario, porque es una empresa familiar. Ok. ¿Qué tienes que hacer? Que las personas que laboren ahí sean familiares únicamente. Que dijeran que al rato el primo me va a demandar. Ese es el tema de una empresa familiar, pero puede manejarse de esa manera. Sí. Híjole, yo creo que hay muchísimas cosas que quedan, que todavía pudiéramos seguir hablando. Ahí para los que tienen más preguntas que nos puedan dejar, y si realmente pudieras en otra ocasión venir y seguir hablando de muchas más cosas que todavía tenemos por ahí que pues dudas acerca de tanto los patrones como trabajadores, y en cuestión de la reforma y todo lo que ha venido sucediendo, siempre hay una controversia, ¿no? Y siempre hay como que ese choque entre el patrón y el trabajador. Entonces, pues ahí si nos dejan sus preguntas y sus comentarios para poder hacer otro podcast. Sí, creo que sí. William, muchas gracias. No, al contrario. Realmente, por la invitación. Muchísimas cosas que platicar todavía. Gracias por acompañarnos. Te invito a que le des clic ahí en la campanita, que nos puedas seguir también ahí en redes sociales. Y recuerda, tú y yo estamos en conexión.